Seguramente te ha pasado que estás jugando una partida, colocas todas tus piezas bien y llega un momento en el que dices, no tengo ni idea de cómo continuar. Generalmente pasan varias cosas, muchas veces no sabemos cómo colocar nuestras piezas, pero algo muy común que he visto en muchos de mis alumnos es que no saben cómo colocar los peones. Y hoy vamos a profundizar en esta posición para entender un poco el juego de peones. El primer jugador que se dio cuenta de la importancia del juego de peones es Philidor. En el siglo XVIII, Philidor incluso escribió un libro en el que decía que los peones eran el alma del ajedrez. Pero en este vídeo quiero deciros algunos detallitos más sobre los peones. Es muy importante entender que los peones son algo así como la avanzadilla. Generalmente nuestros peones se colocan delante de nuestro ejército, delante de nuestras piezas. Y aprovechamos los peones para crear espacio para nuestras piezas y también para limitar la actividad del contrario, tanto de las piezas del rival como de los peones. Vamos a fijarnos en varios peones. Por ejemplo, fijaros en este peón de aquí, el peón de A4. El peón de A4 evita que las negras hagan B5. No la evita porque las negras no perderían material, pero en caso de la jugada B5 capturaríamos y en ese caso la torre blanca entraría en juego. Por lo tanto, la jugada de peón de nuestro rival permite que nuestras piezas se activen. Esto por un lado. Esta es la función del peón de A4. Sigamos fijándonos en peones. Fijaros en este peón. Este peón, que puede parecer que no está haciendo nada, está haciendo una labor extremadamente importante. ¿Por qué? Porque controla el punto de 4 e impide que el caballo negro salte de 4. Al mismo tiempo, fijaros que este alfil de G7 choca contra este peón de C3, por lo tanto no puede ejercer presión en el punto B2. Fijaros, estos son todos pequeños detallitos que podemos encontrar en la posición. Vamos a seguir con otros peones. Por otro lado, tenemos estos dos peones negros que, como veis, están controlando la casilla de 4. Y lo que están haciendo, están aumentando el control de las casillas negras. Pero al mismo tiempo hay un pequeño problema, ya que la casilla blanca de 5 está un poco más débil. Si tú buscas el control de las casillas negras, es normal que debilites las casillas blancas al mismo tiempo. ¿Y qué más relaciones importantes tenemos en esta posición? Estas digamos que son un poco las relaciones de peones más directas que se ven en esta posición. Y al mismo tiempo hay otra relación de peones que es las rupturas y los puntos de contacto. Si os fijáis, en esta posición tenemos un punto de contacto que es E5, F4 y F4, E5. Este es un punto de contacto en el que pueden suceder cosas. Y cuando vemos que existe un punto de contacto así en la posición, tenemos que prestar muchísima atención, porque muchas veces hay que tomar medidas. Pero cuando hablamos de peones, no podemos olvidarnos de las piezas. ¿Por qué? Porque muchas jugadas de peones son buenas en relación con las piezas que tenemos. Y si nos fijamos un poco en las piezas, nos daremos cuenta que ahora mismo, si nos fijamos, este alfil negro no está jugando mucho, por ejemplo. Este caballo está bien porque lo controla casilla de 4, pero hay un caballo que no está haciendo prácticamente nada, y es el caballo de 7. Y las negras van a intentar de alguna manera activarlo. Lo más probable es que busquen la jugada F5, con idea de que este caballo se coloque en la casilla F5, para de esta forma estar un poco más activo. Vale, entonces ahora quiero centrarme en otro aspecto importante de la posición. ¿Cuál es ese aspecto? La pareja de alfiles. Cuando tenemos la pareja de alfiles, generalmente tenemos ventaja en la casilla de un color. Si nuestro rival no tiene alfil de casillas blancas, entonces seremos más fuertes en las casillas blancas. Fijaros, en estos 5 minutos os he desengranado un poco
esas características posicionales de la posición en cuestión. Y ahora nos vamos a centrar en una jugada concreta que cambia el rumbo de la partida y que es la única forma de conseguir ventaja con blancas. Una jugada que a muchos de vosotros os resultará prácticamente incomprensible, pero creo que con mi ayuda la entenderéis un poco mejor. ¿Cuál es la jugada en cuestión? La jugada en cuestión es F5. Y es una muy buena jugada. Y es una jugada muy, pero que muy típica en estas posiciones. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, para empezar, estamos amenazando hacer la jugada G4. En caso de conseguir la jugada G4, conseguiríamos limitar el caballo de 7 y el alfil de G7. Por lo tanto, conseguiríamos ventaja. Además, abriríamos paso al caballo de F1 para colocarse en la casilla G3 y en un futuro buscar un posible ataque con H4, G5. Por lo tanto, después de la jugada F5, lo normal es que las negras capturen en F5, con idea de ganar un peón. Y aquí hay una jugada que es increíble, y es dama H5. ¿Por qué esta jugada es increíble? Porque muchos de vosotros os preguntaréis, vale, Iván, entiendo que quieres hacer E por F5 a la siguiente y luego intentar clavarme con alfil E4. Pero claro, te como de peón en E4 y en caso de que me comas de alfil, te hago F5, te ataco el alfil y tengo peón de más. Algo has hecho mal. Sí, pero es que esa no es mi idea. Mi idea es hacer D por E4. Y claro, algunos de vosotros diréis, Iván, no sabes contar los peones, ¿no ves que el negro tiene un peón de más? Sí, pero en el ajedrez no solamente es importante cuántos peones tienes de más, también es importante cómo están colocadas las piezas. Si recordáis, en esta posición inicial os dije que las negras querían intentar F5 para activar este caballo. Fijaros en esta posición. Este caballo ahora mismo no puede activarse, ya que las casillas D5 y F5 están controladas. Fijaros en este caballo, tampoco tiene cómo activarse. ¿Por qué? Porque nuestro peón de C3 controla la casilla D4. Y fijaros en este alfil de G7, tampoco tiene cómo activarse. Al mismo tiempo, si os fijáis, estas torres no están jugando mucho. Por lo tanto, las blancas tienen una ventaja de actividad muy grande, ya que las piezas negras no están haciendo prácticamente nada. Además, si miramos atentamente la posición, veremos que este peón en D6 está débil, lo cual implicará que la torre de D1 juegue. Y claro, alguno de vosotros me dirá, vale Iván, pero las piezas blancas tampoco están haciendo mucho. Vale, tienes una dama en H5, que está mirando al flanco de rey, esto te lo compro. Tienes un alfil de 3 apuntando al punto H6, también te lo compro. Pero, ¿qué va a suceder con tus otras piezas? Muy buena pregunta. Y el tema es que el potencial de mis piezas es muchísimo mayor. ¿Por qué? Porque vamos a hacer unas jugadas un poco de prueba. Por cierto, hay un detalle táctico que es importante. F5, E por F5, torre por F5, esta jugada no valdría porque haríamos alfil E4. Y gracias a esta alineación, las negras perderían material. Y entonces, ¿qué sucedería? ¿Cómo pueden jugar las negras? Tampoco pueden mover el rey. Por lo tanto, la jugada F5 va a ser bastante difícil de hacer. Y se me ocurre una jugada, torre B7, por ejemplo, con idea de poner la torre en D7 y defender el punto D6. Entonces, podríamos jugar torre a D1, presionando el punto débil, torre D7, y aquí tenemos muchas jugadas. Pero una jugada que se me ocurre y me gusta mucho por su apariencia estética y porque además creo que es muy buena es la jugada alfil C1. Una jugada que os puede parecer realmente rara, pero que en realidad es buena. ¿Por qué? Porque después de esta jugada vamos a colocar este caballo en E3.
Y con este caballo en E3 vamos a controlar la casilla D5 y F5. Además, una vez tengamos un buen control de las casillas blancas, podemos jugar en el futuro H4 y alfil H3, o incluso alfil F3, alfil G4. Y esto a su vez permitirá la jugada torre F1, y las blancas conseguirán activar todas sus piezas y conseguir una ventaja muy grande. De hecho, estoy convencido que si ahora mismo le doy al módulo análisis dirá clara ventaja blanca. Clara ventaja casi decisiva, como era de esperar. Pues nada, esto era lo que os quería enseñar. Cómo jugar con los peones, la relación que podemos ver entre los peones y las piezas en el ajedrez, y además os quería enseñar una jugada tan interesante como es este F5. Alguno de vosotros os preguntaréis, Iván, ¿de dónde has sacado esta posición? Pues esta posición la he sacado de una de las partidas de uno de nuestros miembros de la academia. En nuestra academia, todos nuestros miembros pueden compartir sus partidas, y siempre que puedo me gusta revisarlas para sacar los momentos más interesantes y de esa manera aprender de ellos. Si te quieres apuntar a la academia, te recomiendo veas el link que te dejo en la descripción y creo que te puede ayudar a mejorar tu ajedrez. Esto es uno de los ejemplos que te puedo enseñar. Espero que te haya gustado.